Hoy hablamos con Miriam González, una chica natural de Ávila, residente en Madrid, es periodista y profesora de formación profesional. En este mes de noviembre queremos hablar de su libro Volveré a aprender, que publicaba el año pasado. Una obra en la que esta periodista quiere relatar las vivencias en primera persona siendo una superviviente. Con ella pretende concienciar la importancia de reconocer los signos de maltrato y fomentar la reflexión. Buenos días, Miriam. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Maritere? Lo primero, muchas gracias por darme este espacio y lo segundo, pues quiero pedir perdón por adelantado porque solamente haber escuchado tu introducción, pues ya provoca en mí un poquito de emoción por revivir todo esto, así que perdón por adelantado. Bueno, Miriam, escribías el año pasado un libro recordando un poco una experiencia que viviste cuando tenías 22 años, hace 16 años, una relación con un chico que cuando comenzaste era maravilloso, pero sí que es verdad que al final ese amor pasional y tan bonito se convirtió un poquito en mal querer. Sí, es un concepto del siempre hablo porque que él me quería. Normalmente las mujeres que vivimos una experiencia de violencia de género, pues a veces se escucha que él no me quería, él me trataba mal, pero yo sí estoy segura de que él me quería, pero porque a mí ese querer me hacía daño, ¿no? Creo que cuando tú eh, tienes una relación íntima, ¿no? De pareja con otra persona o incluso con hijos, con padres, con amigos, pues cuando tú quieres mucho a alguien, lo que quieres hacer es quererle y cuidarle, ¿no? Entonces, yo sé que él me quería, pero no me quería bien, porque no me cuidaba y porque él hacía muchas cosas que, bueno, de las que luego hablaremos a lo largo de la entrevista, que a mí me hacían mucho daño, ¿no? Creo que es importante que las mujeres pues podamos saber identificar un querer, ¿no? Que esto no significa que en una que en una pareja pues no haya discusiones, no haya malentendidos, no haya puntos de vista diferentes, que por supuesto que los hay, pero siempre con respeto, ¿no? Entonces, a mí eso era lo que no me pasó y lo que no pasa en este tipo de relaciones donde se instaura la violencia, y es que al principio ese querer es muy bonito, pero a medida que va avanzando la relación, pues se convierte en un mal querer que nos acaba haciendo tanto daño como las agresiones físicas, ¿no? Las psicológicas, tanto como las físicas, sí. Miriam, era una relación que tuviste hace 16 años. Un poco, ¿qué es lo que te ha llevado a escribir este libro? ¿Por qué decidiste escribirlo? A ver, em, cuando yo conozco a quien actualmente es mi pareja y el padre de mis dos hijos, pues hay un momento en el que yo me quedo embarazada y yo hablo con él y le digo, mira, yo no sé si estás de acuerdo en esto, pero cuando nazca, no sé si va a ser niña o niño, porque en aquel momento no lo sabíamos, eh, venga lo que venga, la historia de mamá la va a conocer, porque si es una niña, que es lo que luego fue, la mayor es la niña, si es una niña, pues yo necesito saber que hay cosas que no puede tolerar nunca, pero si es un niño, pues que hay cosas que no se pueden hacer nunca, ¿no? Entonces, que yo quería que la historia, mis hijos la conocieran, eh, eso fue como el principio, ¿no? Eh, pero luego yo empiezo a ser profesora en el año 2018. Yo tenía notas de mis terapias y tal, porque cuando había ido al psicólogo, pues me decía, si te gusta escribir, puedes ir escribiendo, ¿no? Porque a veces cuando uno pone las cosas sobre el papel, pues
no sé, a mí me daba la sensación como de que esas ideas salían de mí y al plasmarlas en el papel, pues no sé, como que dolían un poco menos, ¿no? Entonces yo tenía ahí mis notas de la terapia y en 2018 empiezo a ser profesora. Y bueno, pues yo tenía una alumna de 16 años que un día le pregunto que por qué está estudiando lo que está estudiando. Y su respuesta fue, mi padre me pega tantas palizas que yo sé que con 20 voy a estar muerta. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? A mí esto me llegó al alma, por supuesto, y entonces ahí empecé a decir, jo, si ella tiene esta historia y es con su padre, pero da igual, ¿no? Es como eh, una autoridad superior, ¿no? Moral solo, porque la realidad es que no es superior. Y yo también, ¿por qué no cuento esto? ¿No? ¿Por qué no te atreves, das el paso? Hay gente que me ha dicho, qué valiente eres. Pues no creo que sea el adjetivo adecuado, ¿no? Creo que valiente es hacer el clic y poder salir de la relación, pero yo lo único que quiero eh, es ayudar a otras mujeres. Entonces, eh, en ese proceso de escribir, un día estaba en el ordenador y, y mi hija me preguntó, mamá, ¿qué haces? Pues mira, cariño, estoy escribiendo un libro. ¡Hala! ¿Y qué libro? ¿Qué estás contando? Y bueno, ella era pequeñita, tenía como 6 años, una cosa así. Y le dije, pues mira, cariño, estoy escribiendo una historia de, de un novio que yo tuve que a mí me pegaba mucho. Y claro, su cara pues cambió totalmente. Y bueno, pues me abrazó y mamá, tal, no sé qué. Yo le dije, mira, cariño, si estoy haciendo esto es porque yo necesito que tú el día de mañana lo leas y seas consciente de las cosas que no se pueden permitir, ¿no? Como os decía al principio. Y por supuesto para mi hija, pero por supuesto para, para todas las mujeres que están en una situación así o también a mujeres que pueden llegar a pensar que hay otras cercanas que están pasando por esto. Perdón, ¿ves las lágrimas? Miriam, comentabas que era sobre todo por tu hija, pero también tienes un niño. Imagino que también será para que este niño no repita bueno, no repita los patrones, que no trate así a una chica ni a nadie. O sea, da igual que sea una chica que a otra persona. Por supuesto. Eh, lo decía antes, ella para que no lo sufra y él para que no lo haga. ¿Es necesario que ella sea la que lo sufra y él el que lo haga? No necesariamente, ¿no? Porque es verdad que también se habla de que hay mujeres que maltratan a los hombres y tal, pero es verdad que el grosso, ¿no? de los casos es al revés. ¿Qué pasa? Que al final el niño vive en una sociedad donde hay un montón de cosas que él puede percibir, que en mi casa no se perciben y además yo hablo con ellos, el niño tiene 9 años ahora mismo y yo hablo con él un montón de cosas de cómo hay que tratar a las personas. Es lo que acabas de decir, ¿no? No es a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino a las mujeres porque son personas, ¿no? Porque lo que no harías con un amigo tuyo, que no le insultarías y que no le pegarías porque está físicamente a tu altura, ¿no? Pues eso tampoco lo puedes hacer con una niña. Eh, Esto que voy a decir es un poco fuerte, pero él con 9 años ya a veces me cuenta cosas que pasan en el colegio de otros niños que han dicho que una niña tal, que no sé qué. Entonces, creo que la base para que esto se erradique es la educación. Si nosotros todos estuviéramos a una con que no hay nadie superior, por supuesto tú puedes tener un trabajo donde a mí me puedas mandar, pero eres superior a mí en el trabajo, ¿no? No fuera de él, por ejemplo. Pues si todos fuéramos un poco con ese discurso, creo que esta parte, ¿no? de esta violencia no,
no estaría tan en la sociedad como está, ¿no? Entonces, sí me parece importante decirle a la niña que no tiene que admitir ciertas cosas, pero por supuesto el trabajo también está con el niño para decirle que tú imagínate que eso que acaba de hacer tu compañero en el colegio, en vez de ser quien sea una niña del colegio que no conocemos, es tu hermana o es tu madre. ¿Cómo te sentirías? ¿No? Fatal. Pues ese niño no está pensando que esto que le está haciendo a esta niña podría ser su hermana, podría ser su madre o podría ser una mujer a la que quiere mucho y con la que nunca se plantearía pues insultarla, no sé, estoy hablando, él está en cuarto de primaria, pues cosas tan básicas como que es que eres una gorda, que es que no sé qué, pues ahí empieza todo, ¿no? Entonces a nadie se le insulta, a nadie tal y a todo el mundo se le trata con respeto. Me parece muy importante la educación también en estas edades tempranas, sí. Miriam, dices que no te consideras una mujer valiente. Las que te conocemos sí que te consideramos valiente y sobre todo fuerte, porque también imagino que una vez que te pones a escribir el libro en el folio en blanco, además del temido folio en blanco, sí que es verdad que revives y hay un proceso emocional muy fuerte, ¿no? Cuéntanos un poco qué supuso para ti. A ver, yo esto es una cosa que no he contado en el libro y es que yo, esta terapia que hice después, bueno, en el libro está contado un poquito como muy resumido, pero a mí en esta terapia me hicieron hipnosis. Es verdad que cuando yo lo cuento la gente a veces se queda con una cara como, ¿qué? ¿No? Como que asociamos hipnosis a los programas de televisión de te pido hacer una gallina o algo así. Eh, Nada más lejos de la realidad. Entonces, yo primero escribí esas notas y después me hicieron este proceso de hipnosis donde, un poco en resumen, eh, a mí a través de la hipnosis hay episodios muy duros emocionalmente y hablo más de episodios físicos, ¿no? Que psicológicos, que los psicológicos te destrozan, ahora hablaremos de ello, pero los que más duelen, ¿no? Al revivirlos son los físicos, porque el psicológico, como es una cosa más paulatina, ¿no? Te hace el mismo daño y llegas a estar hundida, pero a mí lo que había cosas que me dolían, ¿no? Emocionalmente. Entonces, después de la terapia, yo me sigo acordando de esos episodios concretos y voy a decir no me duelen, no es que no me duelan, pero, pero soy capaz, fui capaz de escribirlos como si estuviera fuera de la historia, ¿vale? Es verdad que luego releo el libro, hablo contigo, hablo con mis amigas, tal, y por supuesto eh, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque cuando estás dentro de esa situación, por supuesto que yo sabía que lo que estaba viviendo no era una cosa normal, ¿vale? Vaya por delante. Pero también es verdad que era mi primera relación larga, que esto estoy intentando ir a dar charlas a institutos y tal, porque cuando las muchachas no han tenido otras parejas, pues a veces dicen, bueno, pues es que esto tiene que ser así y esto es lo normal, ¿no? Que es lo que me pasó a mí, bueno, pues me coge el móvil, pues será que es lo normal, ¿no? Pues como nunca he tenido otra pareja, pues no voy a decir que esto no se puede hacer. Eh, entonces, sí me duele recordarlos, ¿vale? Pero con esa terapia que hice, voy a decir que no me duele el corazón, ¿no? Que no me duele físicamente, sino que solo me duele eh, emocionalmente. Pero es verdad que cuando yo me pongo a recordarlo, pues por ejemplo pienso, si esto le pasara a mi hija, pues
Es que, sinceramente, es que yo no sé qué sería capaz de hacer si esto le pasara a ella. Es que lo mismo yo acabaría en la cárcel también, si en algún momento me entero de que, de que ella ha pasado por esto, ¿no? Y luego duele también cuando mucha gente te cuenta sus historias, porque la realidad es que eh, aunque no, aunque no todas las relaciones, por supuesto, llegan a tener una violencia extrema, como cuento yo, incluso con violaciones, por ejemplo, pero sí hay pequeñas cositas, ¿no? Como al inicio de la relación, que ha habido gente que sí que me ha relatado. Miriam, una vez que escribes el libro, ¿cuáles son los momentos más difíciles y sobre todo de las personas que en esos momentos te estábamos acompañando? Y digo te estábamos acompañando porque éramos compañeras de la facultad que estudiaste periodismo y sí que es verdad que no nos dimos cuenta por lo que estabas pasando. A lo mejor te veíamos más seria o más delgada, pero la achacábamos a otras cosas. A ver, lo primero es que cuando una persona está pasando por esta situación, lo que intenta es que los demás no se enteren, ¿no? Eh, Partimos de una base y es que esto pasó entre el año 2007 y 2008, donde el tema de la violencia de género no estaba tan en la palestra de la sociedad como está ahora, no se hablaba tanto, eh, había muchísima más gente que miraba para otro lado, las instituciones pues se hacían cosas, pero no tanto como se hace ahora, ¿no? Y tanta gente involucrada, por ejemplo, en Membrilla sé que hay gente muy involucrada con este tema, se han creado casas de la mujer y tal, entonces la situación que yo viví hace 16 años quizá no la hubiera vivido ahora por lo que se conoce, ¿no? Eso vaya por delante. Pero me dices, ¿cómo no nos dimos cuenta? Pues es que yo eh, intentaba no contar nada. Yo me quedé tan delgada. eh, el día de la graduación, yo recuerdo una compañera que se me acercó y me dijo, me acaban de preguntar otras 3 personas eh, que si tienes una enfermedad. Y yo dije, no, pero es verdad que pues ya había sido, nunca he sido una persona súper delgadísima, ¿no? Entonces, bueno, no, pues me estoy cuidando, es que pues, he dejado el azúcar, yo no sé ni lo que decía en aquel momento, porque yo sabía que si yo contaba la situación por la que estaba pasando, eh, a veces pongo un ejemplo, ¿vale? Y creo que es bastante gráfico. Tú necesitas perder peso y tú vas al nutricionista. Y tú al nutricionista, él o ella te dice, vale, pues vienes la semana que viene y tienes que haber perdido 1 kilo. ¿No? Si tú en vez de 1 kilo engordas 5, pues es que la realidad es que no estás siguiendo las pautas que te está diciendo esa persona. Pues algo así pasa con esto. Si yo lo cuento y la otra persona, ¿qué me va a decir? Déjale, no puedes seguir ahí, te está haciendo daño, va a acabar contigo, ¿no? Algo lógico y normal. Pero si yo no lo dejo, ya estoy enseñando todas mis cartas y si yo luego no soy capaz de dejarlo, pues yo ya le estoy dando opción a la otra persona a que me vuelva a preguntar cómo estoy, a que me, porque no le dejas, ¿no? Un poco a que me juzgue, porque es verdad que la palabra juzgar las supervivientes de violencia de género lo hablamos mucho. Nos sentimos juzgadas, porque esta frase de, pues algo habrás hecho, pues haberle dejado antes, es que no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo contamos? ¿O por qué la gente de nuestro alrededor no se da cuenta? No se dieron cuenta personas que vivían conmigo. Yo vivía con 2 chicas y ni ellas se dieron cuenta. Es verdad lo que tú has dicho, ¿no? Me veían más triste, perdía peso, pero cuando yo tuve, porque
lo que decía antes, ¿no? La violencia psicológica va siendo paulatina, ¿no? Entonces tú pues, te vas acostumbrando, pero ¿cómo que has quedado con un chico de la universidad? ¿Pero por qué has quedado con él? Pues no me hace gracia, pues no quedes con él, pues no sé qué. Yo recuerdo tener que hacer un trabajo con un chico que tú y yo conocemos eh, y que a mí me cayó la del pulpo porque estaba haciendo un trabajo con un chico. Entonces, al final eso lo acabas aceptando, ¿no? Pero cuando vienen los golpes, eso como es más inmediato, creo que ahí sí a ver, siempre te das cuenta de que la cosa no está bien, pero sí creo que esos momentos son en los que dices, jo, yo puedo contar quizá que se ha enfadado y que no puedo hacer el trabajo con este chico o que a ver cómo me las apaño, pero cuando cuento que, o cómo voy a contar que me ha agarrado del cuello, que me ha tirado al suelo, que se ha puesto encima de mí y que me ha insultado, pues claro, si yo cuento eso, ¿cuál va a ser la reacción de las otras personas? ¿No? Entonces, ¿quiero que las otras personas se enteren? No. Entonces, ¿qué hago? Intentar ocultarlo. Entonces, no es el cómo no os disteis cuenta, sino por qué yo no quise que os dierais cuenta, ¿no? No nos dimos cuenta ni el círculo más cercano de Madrid, ni tampoco tu familia, porque imagino que tampoco iba mucho a Ávila. No. A Ávila no iba prácticamente nada. Eh, si yo no iba a ver a mí y algún fin de semana que pasó, por ejemplo, cumpleaños de mi madre, cumpleaños de mi hermano, cumpleaños de mi padre, o sea, como fechas muy puntuales, pues yo iba el sábado, él venía el sábado por la noche y yo me volvía a Madrid el domingo. Entonces, él estaba en Ávila como hasta las 12 de la noche, más o menos. ¿Cuál era el único fin? Que yo a las 12 ya no quisiera ir a casa, cambiarme y salir con mis amigas. Entonces, la relación con ellas, eh, voy a decir que prácticamente desapareció durante un tiempo. Yo tenía una de mis amigas de allí, estaba estudiando en Madrid y venía un fin de semana al mes, ¿no? Entonces se quedaba en mi casa. Y claro, como él venía, pues yo no salía de fiesta con ella, ella dormía en vez de en mi habitación, pues ya tenía que dormir en la habitación de otra compañera que se iba ese fin de semana, tal, y vino así como cinco veces y ya la sexta me dijo, mira, no, es que me pilla lejos, me voy a coger un hostal más cerca de donde estoy estudiando y tal. No, o sea, la realidad era que ella pues se sentía incómoda porque él también intentaba alejarme de eso. Ahora, mi familia. Mi hermano sí le tuve que contar alguna situación porque, bueno, pues yo vi que podía estar en peligro. Me acuerdo un día que me escribió que estaba en la puerta de mi casa, que bajara inmediatamente porque había entrado en mi email y había visto unos emails míos de antes de conocerle que yo hablaba con otra pareja que tuve, pero nada, que estuvimos muy poco tiempo y es que lo que yo escribía en ese email era como más bonito de las cosas que le decía a él. Y entonces vino a mi casa, entonces claro, le tuve que decir a mi hermano, bajo a esto, no sé cuál va a ser la reacción, si ves que en 20 minutos me llamas y no te lo cojo, sal zumbando a buscarme que voy a estar en no sé qué sitio. Entonces él sí estaba un poco sobre la pista, pero claro, yo le pedí, por favor, por favor, por favor, no cuentes nada a papá y a mamá, porque primero, yo no vivía allí con ellos, entonces era, ¿no? Preocuparles y ponerles en alerta totalmente. Eh, y después porque no quería su opinión, porque la realidad era que yo sabía que donde estaba no era el sitio correcto
pero todavía no estaba preparada para salir. Entonces yo me imaginaba, pues no sé, como yo haría ahora mismo siendo madre. Mamá, me pasa esto, no le vuelves a ver, borra el teléfono, ¿no? Como muy radical, ¿no? Y quizá en ese momento pues yo no estaba preparada. No porque no lo estuviera, no porque no quisiera salir, sino porque el miedo me podía, literalmente. Bueno, el 25 de noviembre es cuando celebramos el Día contra la Violencia de Género. Es verdad que todos sacamos el lazo morado, pero no somos conscientes a lo mejor de que detrás de la violencia de género hay hechos muy cotidianos. ¿Cómo lo vives tú como primera persona este día? A ver, lo primero es que efectivamente se celebra solo el 25 de noviembre, pero bueno, igual que el Día del Cáncer que tiene un día puntual, creo que la lucha tiene que ser del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Como decía antes, pues cuando a mí me pasó esto, las instituciones no invertían recursos en ayudar a mujeres en esta situación, pero creo que ahora eso ha cambiado un poco, ¿no? Y aunque haya un día que visibilicemos y nos concienciemos de esta situación, sí creo que poco a poco se van invirtiendo más recursos y cada vez hay más gente, ¿no? que entiende esta problemática y que está a favor de que esto se cambie. Pero como decía antes, creo que hasta que en las edades más bajas no se eduque en la igualdad, pues estas situaciones seguirán existiendo, ¿no? Un día hablaba con una compañera en el trabajo, con la orientadora, aquella psicóloga, y le decía, ¿pero tú crees que ahora hay más casos? ¿O es que ahora se visibiliza más? ¿No? Porque yo recuerdo en casa de mis padres, una casa de enfrente, que, que se escuchaban los gritos desde mi casa, pero nadie hacía nada, ¿no? Es que son cosas de la pareja, es que ahí no nos metemos, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Entonces, sí creo que eso ahora si llamas a la policía, ¿no? Si dices, oye, en el piso de arriba, en el piso de abajo, no sé qué, está pasando algo. Entonces sí creo que desde las instituciones, ¿no? Nos están un poco inculcando esa responsabilidad social cuando vemos este tipo de situaciones. Pero, me decía, situaciones cotidianas. Pues sin ir más lejos, lo que te contaba antes de del niño. Mamá, es que hoy no sé quién ha llamado gorda a otra niña, ¿no? Pues esas pequeñas cosas, o mamá es la que cocina, la que hace las camas, la que está pendiente de las mochilas, del colegio, de no sé qué, de no sé cuántas, ¿no? Ahora todo esto que decimos de carga mental, ¿no? Y el papá no. Pues cuando pasa eso, tú ya a tus hijos les estás, ¿no? Eso también es un poco, no es esta violencia extrema, por supuesto, pero también va sentando ahí unas bases, ¿no? Yo en el instituto a veces con los alumnos digo, no, o sea, hay comentarios y hay cosas, pues recuerdo un día, un chico hará un par de años, teníamos que limpiar el taller porque en formación profesional pues a veces manchamos y demás y entonces teníamos que limpiar el taller y le dije, venga, hoy te toca limpiar a ti con él. Y me dijo, yo paso de limpiar, eso lo hacen las mujeres. 17 añitos tenía, pues claro, pues en este tipo de cosas, ¿no? Es donde yo me enfado mucho porque, porque insisto, creo que es la base para que luego no genere, ¿no? Esos pensamientos no generen otro tipo de situaciones contra cualquier mujer o contra su pareja, claro. Vamos a volver un poco al grueso de esta novela que ocurrió hace 16 años. En el día de hoy es verdad que el tiempo parece que lo va curando todo o va sentando las cosas y los daños. A día de hoy, ¿qué le dirías a Maya, a la protagonista de esta novela? Si pudieras decirle algo. Vale. Solo tengo una palabra, huye.
en mayúsculas y en rótulos luminosos. Huye porque no va a cambiar, porque en cada discusión, cada vez que tú dices, oye, esto no me gusta porque me has tratado así, tal, por supuesto no lo dices en infinidad de ocasiones porque sabes que si no es lo mismo la repercusión va a ser peor, pero, pero no le puedes decir que no se meta, ¿no? Porque al final, al principio, y esto lo cuento en el libro, pues es una historia bonita de personas que se han enamorado, pero luego esto, ¿no? Entonces, yo sé que es muy fácil decirlo, ¿no? Una frase que te decía antes, que a veces la gente te dice, ah, pues haberlo dejado antes, ¿no? Claro, no es fácil, pero ahora con en el año 2025, con la información que hay ahora y después de haber pasado todo esto, eh, solo le podría decir huye, porque después de mucho tiempo eh, empeñada en va a cambiar, la próxima vez me va a creer, es que es mi culpa. La realidad es que esto es un círculo donde, donde no hay fin y donde no hay una salida que es sí, la culpa ha sido mía, Miriam, perdóname, no va a volver a ocurrir y ya, ¿no? Empezamos otra etapa, ¿no? Es que esto pasaba y volvíamos otra vez y podía ser al día siguiente o podían ser a los 3 días, pero daba igual. Podía ser el detonante bajo a comprar comida, me suena un mensaje en el móvil de una amiga que me habla en como en clave para que él no se entere de o sea, todo mentiras y alucinaciones, ¿no? Pero eso es lo que le diría. Huye. Se lo diría a Amaya y se lo diría a todas las mujeres que están en una situación así, que sepan que cuando una persona tiene en este caso, él, ¿no? Tiene la visión de que yo soy superior y tú tienes que hacer lo que yo diga y de la manera en la que yo diga y te tienes que comportar como yo diga, pues la realidad es que eso no va a cambiar. Es así. Miriam, ¿qué es lo que te dice hasta aquí hemos llegado? Lo dejo. ¿Qué es lo que te hace llegar a esa situación? Eh, bueno, esto en el libro no lo cuento así exactamente, pero yo he comentado antes que vivía con dos compañeras de piso y bueno, pues un día, como yo sabía que todo esto iba mal, que yo no lo podía permitir, que la situación se me estaba yendo de las manos, que si seguía perdiendo peso me iban a tener que ingresar en un centro especializado. O sea, yo me mantenía viva con un café por la mañana, un café a mediodía y por la noche 3 rodajitas de pavo y ya está, porque tenía tal nivel de ansiedad que el estómago lo tenía totalmente cerrado. Entonces, bueno, la vida va pasando, ¿no? El tiempo va transcurriendo y, y un día pues me senté en la cama de la habitación de una de mis compañeras y le dije, no, no sé si, no sé si dejarle. Y entonces ella me dijo, no te lo podía decir antes, Miriam, porque sé que tú no estás preparada, pero yo necesito que tú le dejes, porque yo no puedo dormir con el móvil debajo de la almohada cuando yo no estoy contigo en casa. Eh, Ella se había dado cuenta, ¿no? De lo que a mí me estaba pasando, pero, pero creo que fue suficientemente respetuosa. Y insisto, en el contexto del año 2008, y ella supo que si me decía, déjale tal, no sé qué, yo iba a no contar absolutamente nada. Entonces ese día, con con esa frase que me hizo pensar que ella, mi otra compañera,
mis padres, tal, ¿no? Que todo el mundo estaba viendo cosas, pero que quizá no se atrevían a decirlo, estaban sufriendo por mí y estaban viendo que yo no estaba bien. Ya no físicamente, ¿no? Es que yo me levantaba con pesadillas entre semana y yo, por ejemplo, soñaba que, pues que me estaba enterrando y que él me tiraba arena encima para no dejarme salir. Entonces esa sensación de angustia, de no poder respirar, tal, durante mucho tiempo estuve sin montar en el metro, eh, soñaba que me perseguía gente por la calle, o sea, soñaba, no, iba por la calle y tenía la percepción de que alguien venía detrás de mí. A mí me encanta ir por la calle escuchando música y me ponía solo un casco para con el otro estar, ¿no? Pensando eh, que si alguien venía, ¿no? Entonces, el detonante real fue esta conversación con mi compañera, que en el libro se llama Alma, ¿no? Porque realmente fue mi alma interior. El nombre no está puesto de manera involuntaria. Eh, y gracias a esa conversación, pues tuve la valentía, le llamé, vino a casa, ella estaba delante, bueno, delante, estaba como en el baño, en el salón y tal, para que él supiera que yo no estaba sola. Él se fue de casa o sea, claro, fatal, tiró una mesa, pero de comedor muy grande, la tiró porque algo tenía que hacer daño, pero a mí no podía porque estaba esta persona, mi compañera en casa. Y, y entonces se fue diciendo, perdón por lo que voy a decir, me has jodido la vida, volveré a por ti. Y entonces yo vivía en aquel momento en una casa que tenía un portal y luego tenía como un pequeño patio interior y tenía dos salidas. Entonces yo, si salía sola, nunca salía por la puerta principal porque yo estoy completamente segura de que él ha estado vigilando, estuvo vigilando mis movimientos durante algún tiempo, sí, sí, soy consciente. Dejas esta relación y te toca volver a aprender, de ahí el título del libro, ¿no? Tienes que comenzar de nuevo. Sí, barajé otros títulos, pero la realidad es que tuve que volver a aprender muchas cosas cuando conocí al que ahora es mi marido y padre de mis hijos, porque eh, yo había instalado en mi cabeza unas ideas de, de ciertas cosas, ¿no? De ciertas actitudes, de ciertos comportamientos y los había instaurado en mi vida. Entonces, eh, cuando, cuando yo empiezo la relación con mi marido, pues yo recuerdo cosas que yo ahora mismo, y esto lo he hablado con él, es que tú en aquel momento, claro, yo no quise contar nada al principio, luego ya sí, ¿no? Ya le fui contando cosas, pero al principio no le conté nada y entonces tiempo después yo le decía, si es que tú debías de pensar que si yo era imbécil, que por qué hacía estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, me metía en la cama y el móvil estaba en la mesilla y yo no cogía el móvil para poner la alarma hasta que él no estuviera metido en la cama. Y yo cogía el móvil y decía, mira, estoy poniendo la alarma, como diciéndole, solo es la alarma, no estoy hablando con nadie, no quiero irme con otro, no te voy a poner los cuernos, nada, es que yo solo estoy poniendo la alarma, ¿vale? Cosas tan sencillas como esas. Recuerdo que yo había acabado un máster y en el máster éramos pues 5 chicas y 7 chicos o algo así, no recuerdo bien. Y entonces un día le digo, oye, voy con la gente del máster que he quedado para tomar pues una caña. Y me dice, vale, te espero a cenar o cenas por ahí y ya vienes.
en una situación normal, pues no pasa nada, ¿no? Pues fenomenal. Pues mira, no me esperes porque no sé a qué hora voy a llegar. Lo mismo me lío, lo mismo vete durmiendo, yo qué sé, cualquier respuesta, ¿no? Pues yo le dije, no lo sé, te voy diciendo, pero en mi interior yo pensaba, no me quiere, me deja salir con chicos, no pregunta a dónde voy, no pregunta quiénes van. ¿Qué cosas em, tan básicas, ¿no? Y tan tontas que a mí me hacían, sobre todo, pensar que aunque vivíamos juntos, pasábamos un montón de tiempo juntos, todo era maravilloso y súper feliz, pero a mí me hacía pensar que es que él no me quería. Porque como no se ponía celoso, pues había un problema, ¿no? O, por ejemplo, oye, que es que este fin de semana es el cumpleaños de no sé quién, me quiero ir a Ávila. Vale, fenomenal. Pues yo me quedo aquí y hago no sé qué. No me dices que te vienes conmigo al cumpleaños a celebrar, tal, ¿no? Entonces, tuve que volver a aprender eh, que la vida es bonita y que hay personas maravillosas, pero al principio sí me costó como quitar esos pequeños comportamientos, ¿no? De así, eso, como comportamientos tontos míos, pero que yo los hacía solo para que él confiara en mí y no desconfiara, sí. El buen querer también, también existe. Miriam, este libro nos has comentado desde un principio que lo has hecho para las mujeres. Ya está un año en venta, que se puede comprar a través de tu página web. Un poco, ¿qué te gustaría que produjera en la sociedad este libro? Bueno, sobre todo que ayudara a otras mujeres, ¿no? Que ayudara, por una parte, a mujeres que están en una situación similar, eh, que les ayude a decir, hasta aquí hemos llegado, de esto se puede salir, ahora hay recursos, ahora hay gente que me va a ayudar y ahora hay gente que me va a comprender, ¿no? Que hace pues 20 años, lo que decíamos antes, pues esto es una cosa de pareja, yo me lavo las manos, por una parte eso, y por otra también, eh, yo, la gente que lo ha leído, sí hay mujeres que tienen hijas pues entre los 13 los 15 más o menos, eh, digo, léelo para que sepas cuáles son las señales que puede dar una mujer que esté pasando por una situación de violencia de género, ¿no? Entonces, un poco ayudar a esas mujeres que están en esta situación a que reconozcan la situación, ¿no? Y también a esas personas que pueden tener a mujeres cerca que, que puedan reconocer algunos aspectos y hablar con esa persona, ¿sabes? Con esa mujer y decir, ay, es que sé que no estás bien, pero yo te, te puedo ayudar, ¿no? En este año que decías, el libro yo lo recogí el 14 de noviembre del año pasado y bueno, pues en las primeras semanas es verdad que el grosso de personas que ha leído el libro son mujeres y de todas las mujeres que lo han leído, aproximadamente el 90% me han contado que han vivido algo, no toda la historia y no con tanta violencia física, por ejemplo, pero sí ese maltrato psicológico, muchas de las mujeres que han leído el libro me lo han relatado también, ¿no? O sea, quiero decir con esto que, que es algo que está muy en la sociedad, pero que a veces no lo vemos porque si no hay un golpe, si no hay un puñetazo, si no hay un estampo contra la pared, pues quizá no nos damos cuenta de que hay otros comportamientos que también son violencia, ¿no? La violencia psicológica o, por ejemplo, la violencia económica. El tú no trabajas porque con mi sueldo se puede, pero entonces así no te puedes ir nunca también, ¿no? Que esto es una cosa que hablo
con las mujeres de la asociación, con Consuelo y con Carmen, hay muchas mujeres que recurren a ellas porque no tienen un duro, porque ellas tienen una casita como de acogida para mujeres con hijos y bueno, pues allí se puede donar ropa, tal. Y hablo de esta asociación porque es donde yo dono el dinero, pero que hay en España hay más asociaciones y puntos donde se ayuda. Mira, estoy viendo en pantalla la página de la asociación, gracias. Entonces, eso. El libro lo editaste tú, no hay detrás una editorial, un poco porque querías ayudar a esta asociación. Claro, a ver, debido a mi situación de profe, yo soy profe de artes gráficas, entonces tenemos contacto con editoriales y, bueno, con el mundo editorial, ¿no? Entonces, yo sabía que lo podía mandar a alguna editorial porque entendía que alguna, por supuesto no Planeta, pero entendía que alguna podía interesarse por el libro, pero eh, si yo lo mandaba a una editorial, el dinero que yo podía donar iba a ser muy pequeño, porque la realidad es que las editoriales hacen un trabajazo de publicidad, de maquetación y de tal, pero claro, cobran por ello como no puede ser de otra manera. Entonces, yo maqueté el libro, hice la portada y lo mandé a imprimir como el que imprime unos apuntes, ¿vale? Igual. Y de esta manera, el dinero que yo he recibido de la venta de los libros, en vez de ir para la editorial en un importe bastante importante, pues lo he podido donar a esta asociación. Por esa es la razón de que no haya una editorial detrás. Bueno, y que no sabe lo mismo, luego no había ninguna que se interesara por el libro, no lo sé. Miriam, hablabas de esas señales de alerta que podemos ver cuando una mujer está sufriendo malos tratos. Un poco, coméntanoslas para tenerlas en cuenta por si alguien de nuestro alrededor lo está sufriendo para poderle ayudar y cómo poderle ayudar. Que muchas veces es muy Mira, difícil cómo tratar a esas personas. A mí, a mí me pasaron varias cosas. La primera, lo que he dicho antes, es la pérdida de peso. Em, no, claro, yo no dejé de comer porque me apeteciera, ¿no? Sino que tenía tal nivel de ansiedad, ¿no? Como el estómago súper cerrado, no me entraba nada. Entonces, en cuestión de 6 meses debí de perder como unos 12 kilos, más o menos. La pérdida de peso y el aislamiento social, creo que, creo que el aislamiento social sería como lo más importante, ¿no? Ay, esta se ha echado novio y ya no sale nunca con nosotras. Eh, ay, Ay, si tú tienes un grupo de amigas y esta persona no te deja ir con ese grupo de amigas, o esto de ¿para qué vas a salir de fiesta si ya estás conmigo? Como si uno saliera de fiesta solamente a ligar, ¿no? No, pues quiero salir de fiesta porque voy con mis amigas. Entonces, sobre todo ese aislamiento social de ya no viene nunca, o por ejemplo, mi hija antes salía con las amigas, pero ahora solo va con este chico. Que tú tengas una pareja no significa que tú desaparezcas de tu vida y ya solamente esté él, ¿no? Es como pasas del instituto y vas a la universidad. Cuando vas a la universidad, ¿dejas de lado tus amigas del instituto? No, tienes que, ¿no?, compatibilizar porque estás conociendo a más gente, ¿no? Pero eso no significa que, que tengas que dejar a tus amigas del instituto, ¿no? Entonces, en este caso, igual, si tú percibes que hay una persona que siempre hacía planes y ahora no, ya no los hace, eh, bueno, esto es preocupante. Y también, claro, la cara.
la expresión de la cara cuando una persona está pasando por una situación así. eh, es muy difícil que, que tú veas a esa persona alegre, dicharachera, tal, ¿no? Siempre está como más caída, como si tuviera un poco de depresión, ¿no? Claro, pues acabamos en situaciones eh, así, ¿no? Entonces, sí, sí creo que el aislamiento social y esa percepción de que esta persona no está bien tienen que ser señales de alarma eh, cuando esta persona está con un hombre chico, ¿no? Y bueno, yo también lo que percibí que las dos chicas que vivían conmigo, eh, a ninguna de las dos les gustaba. Y es verdad que no estamos aquí para que nos gusten los novios de nuestras amigas, ni mucho menos. Pero ellas dos tenían, no sé, como una percepción de él que no les gustaba en absoluto antes de de que yo contara nada, claro, ¿no? Que ellas, ay, no les gustaba mucho. Entonces sí, sí creo que como sociedad debemos a veces estar un poco alerta, pues de eso, de las personas que tenemos más a nuestro alrededor bueno, para poder darles la mano y decirles, ven conmigo, no te quedes ahí, porque cuanto más te quedes ahí, más se va acabando el hoyo, ¿no? Más se va acabando, más se va acabando y cada vez es más difícil salir, es decir, es mucho más fácil salir de una relación cuando llevas 3 meses, ¿no? Y esto ya no te está gustando cuadra, que cuando llevas 15 años, claro, sí. Bueno, y antes de finalizar, sí que te pido un mensaje para este 25 de noviembre. Bueno, como decía antes, que no luchemos solo el 25 de noviembre, que la violencia contra las mujeres debe erradicarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y sobre todo que creo que como sociedad deberíamos de tener muy presente una educación en igualdad para que a medida que las personas van creciendo, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo cambiar a una persona que tiene 40, 50 o 30 años, quizá ya es un poco tarde, ¿no? Para que si tienen esos comportamientos instaurados, pues los vayan a cambiar. Pero sí tengo fe en en que a medida que vengan generaciones pues que ahora tienen entre 12 y más pequeñitos, eh, esto cada vez sea un problema. No sé si desaparecerá totalmente en algún momento, pero sí espero que se quede como algo residual. Bueno, Miriam, pues muchísimas gracias por atendernos a Membrilla Televisión y te esperamos el 28 de noviembre que vas a venir aquí a Membrilla, vas a traer tu libro, a hablar de tu libro y también hablaremos de cómo salir de esta situación y será una tarde en la que invitamos a todas las mujeres y todas las personas que te quieran acompañar que vengan a Membrilla a la Casa de Cultura. Bueno, lo primero, gracias a ti, que eres maravillosa y que el día 28 conoceré Membrilla y que tengo un montón de ganas de darte un súper abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, vida.